¿Y hace cuánto que estás por aquí? O sea, ¿cuándo volviste de la guerra? Volví el 27 de marzo. Vale. Sí, vale. ya hace tiempo. Y cuéntanos un poquito, ¿cómo es que acabaste yendo para allá? O sea, ¿trabajabas para una empresa y te dijeron, mira, tienes que ir para acá, eres freelance? O sea, ¿cómo funciona un poco? Ahora estoy como freelance y en ese momento también lo estaba. Vale. Yo hace un año exacto, si miro para atrás, estaba sin trabajo. Y como buena argentina somos muy buscavidas, muy emprendedores, no nos quedamos quietos. Y entonces contacté con una chica que había conocido que trabajaba en una empresa de acá de producción audiovisual. Vale. Y empezamos a colaborar en diciembre. En diciembre hice como 5 o 6 coberturas para Agencia F a través de ellos, Vale. incluyendo las campanadas de Nochevieja, que para mí era como, wow, llegué, hacía 2 años que estaba en España y digo, me toca cubrir esto, ya está. Y se ve que les gustó mi perfil y en enero me propusieron ir a Ucrania a cubrir las negociaciones, lo que era la tensión previa al conflicto. Vale. Entre Rusia y Ucrania. Vale. Necesitaban un perfil bilingüe y yo dije que sí, en principio iba por 3 días. Entonces me hice una maleta muy chiquitita. Vale. Le dije a mis padres, me voy a Ucrania. Mis padres, ¿pero cómo? No sé qué. O sea, esto antes de que fuera noticia como tal, ¿no? O sea, era simplemente una tensión que no era conocido no era voz populi, no lo conocía todo el mundo. Exacto, ¿no? Las tropas rusas se empezaban a acercar, o por lo menos eso decían. Se empezaba a negociar un previo acuerdo de paz para no llegar a lo que estamos viviendo hoy por hoy. Y bueno, ese acuerdo nunca llegó. La noticia baja, entonces el equipo que se nos había destinado a Ucrania, volvemos a España, estuvimos 15 días y la noticia deja de vender, nos mandan de vuelta y en febrero, a los 5 días de estar de nuevo en España, me vuelven a convocar y me dicen, Sol, otra vez los medios nos están requiriendo información desde Ucrania. ¿Te interesa volver a ir? Y dije, sí. Y otra vez pensé que iban a ser nada, 2, 3 días, una semana. Llegué el 12 de febrero por segunda vez y bueno, y ya el resto es historia, ¿no? O sea, ¿Y cuánto tiempo estuviste allí? en total, entre el primer y el segundo viaje, 67 días. No, estuviste en Ucrania 67 días. Sí. O sea, cuando llegaste por segunda vez pensando que iban a ser otra vez 2 o 3 días, estalló. Sí, porque yo llegué el 12 de febrero y el 24 empieza la guerra. Vale. Y me termino volviendo a España el 28 de marzo. Vale. O sea que la llegada para ti supongo que fue una llegada normal. Todavía no había estallado nada como tal, ¿no? El segundo viaje a Ucrania, ¿te referís? Sí, el segundo. No, teníamos una vida totalmente normal. Yo tenía ya muy buena relación con el equipo ucraniano porque ya nos habíamos conocido en enero, nos llevábamos muy bien, había vida normal. Lo que tenía de bueno esta empresa, que a mí me desplaza, es que yo termino realizando la cobertura internacional para 9 países. O sea, yo trabajaba para Telemundo Miami, para DW Alemania, para China, para Italia, para España, Argentina, Chile, Colombia, México. Entonces, cada país requería una información distinta. Por ejemplo, Estados Unidos quería enfocarse en lo que decía Joe Biden. España en los armamentos o en las cargas que ellos enviaban desde acá. Entonces era preparar mucha información diferente sobre la misma situación y eso hizo que la cobertura al final se extendiera porque cuando no pedía un cliente, pedía el otro. Claro, o sea, ellos te piden lo que quieren que digas. Sí, no. ¿O es un reporte bastante objetivo de la situación? No, es objetivo, pero sí te orientan. O sea, te dicen, nosotros queremos saber el panorama general, pero nos interesa Joe Biden porque es lo que vende en Miami. Entonces, claro. Si bien haces un análisis general de lo que está pasando, sí que das mucha más información, en ese caso, del presidente de los Estados Unidos que lo que podríamos hablar acá en España, que a lo mejor no interesa tanto. Claro. Y los 67 días estuviste, ¿verdad? ¿Esos 67 días fue por voluntad propia, porque querías estar allí o por circunstancias que te quedaste atrapada en algún lugar, que no podías regresar o algo así? No, fue por voluntad propia. Cuando empieza la guerra, sí que es verdad que yo iba a volver, o sea, porque a pesar de haber aceptado ir a Ucrania y demás, yo no tenía formación de corresponsal de guerra. Claro. Nunca había visto un arma en mi vida, nunca nada. Entonces, cuando de repente pasa
lo que hace un mes estás informando que puede llegar a pasar, pero que todos los ucranianos te dicen no va a pasar, no va a pasar, o sea, no va a pasar. No se esperaba realmente, ¿no? Era una tensión como muchas, pero no se esperaba que explotara como hizo. No, la noche previa estábamos viendo un partido de la Champions con 4 ucranianos, que a mí me gusta mucho el fútbol y justo jugaba el Atleti, que yo soy hincha del Atleti, y jugaba el Atleti y fue el primer día libre, o sea, la primera noche libre sin trabajar y dijimos, bueno, vamos a un bar, comemos, tomamos algo y nos quedamos como hasta las 2 de la mañana. Y después, cuando llego al hotel, había una periodista en Ucrania que se llama Clarissa Ward, que es de CNN, que a mí me gustaba mucho. A mí me parecía una fantasía poder estar en el mismo país que mi periodista favorita cubriendo la misma información. Y me puse a verla y las fuentes de inteligencia de los Estados Unidos y las británicas principalmente decían que la guerra iba a empezar en cuestión de minutos. Entonces, claro, yo no me podía dormir porque era la primera vez que daban información como tan concreta. Y me dormí finalmente por cansancio a las 4 o así, y a las 5 nos despertamos con los bombardeos en la capital. O sea, ni alarma ni nada, fueron los bombardeos los que nos despertaron. O sea, te despertaron los propios bombardeos. Sí. En sí, o sea, no la noticia de que te avisaran, oye, están bombardeando, las bombas. No, las bombas. Lo primero que hicimos fue, me acuerdo, hablar con la gente del equipo, que estábamos todos juntos. Vinieron todos a mi habitación, porque mi habitación de casualidad era la más grande, entonces bajaron todos a mi habitación. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Teníamos como un plan de evacuación que habíamos hablado, pero a ver, no estaba realmente preparado para esa situación que estábamos viviendo. Y entonces empezó nuestra evacuación un poco a ciegas y confiando plenamente en los ucranianos que estaban en nuestro equipo, porque claramente era su país, y porque en las primeras horas los ucranianos lo primero que hacen en las carreteras fue quitar todas la señalización. O sea, no había señales de tráfico, no había carteles de dónde estaba yendo, entonces o eras ucraniano o te perdías, para que los rusos justamente se perdieran y no supieran dónde estaban. O sea que tu primera noticia de que había estallado la guerra fueron los propios bombardeos en sí. Ahí vuelvo a poner CNN, que seguía la gran Clarissa, y sí, decía invasión a gran escala, Rusia ha atacado Kiev. Y empezamos a hablar en grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, a llamar. Yo tenía periodistas amigos que estaban en el Donbass, en la zona más al este, otros que estaban, y todos decían, acá también están bombardeando. O sea que fue un primer inicio como en simultáneo en todo el país. Vale. ¿Y cuál es tu reacción en ese momento? O sea, ¿te centras en el trabajo y dices, tengo que reportar todo esto? ¿O dices, me quiero ir a mi puta casa? Dije, me quiero ir a mi puta casa. Sí, ¿no? O sea, sí, la verdad. No estaba preparada mentalmente. Era como que tenía esa dualidad de tengo que contarlo, y lo contaba por Instagram, porque en ese momento, claro, eran las 5 de la mañana, nuestro equipo en Madrid no estaba ni despierto, nosotros estábamos diciendo, chicos, están bombardeando, y en Madrid nadie se estaba enterando porque estaban todos dormidos. Entonces yo lo iba contando por Instagram y en Twitter, que en Twitter quedó como el hilo que yo empecé a hacer minuto a minuto de dónde estamos yendo, qué está pasando, de repente ir por las carreteras, ver tanques de guerra, y yo decía, ¿qué carajos es esto? O sea, no me lo hubiese imaginado en mi vida. Claro, no te la imaginabas así la guerra, entiendo, ¿no? No me lo imaginaba en sí. Claro. O sea, la gente debe pensar, con perdón, qué boluda esta chica. O sea, estás en Ucrania informando de que puede pasar, no te vas a imaginar. No me lo imaginaba. Te juro que no. Yo es que hoy en día una guerra me la imaginaba también totalmente diferente. Ha sido como una guerra tan tradicional. Sí. O sea, ha sido algo y una guerra como muy viral también, porque guerras tenemos constantemente en el mundo, y ninguna tuvo la repercusión que para bien de los ucranianos se está teniendo o estaba teniendo la guerra en Ucrania. Vale, y una vez estalla la guerra en Ucrania, ¿cuál es la reacción social? O sea, ¿qué pasa en las calles? Pánico absoluto. Yo me acuerdo de eso. Deja de funcionar todo, me imagino. Me acuerdo las colas en los bancos a primeras horas de la mañana, todo el mundo sacando dinero, las colas en las gasolineras eternas. Para huir, la gente en pijama, maletas, me acuerdo mucho de esto, de la imagen de los niños con peluches, con cosas que en un momento se llegó a determinar la guerra de los peluches, ¿no? De cómo huían los más chiquitos
Y al final eso, en primer momento dije, me quiero ir, y era la idea. Y claro, lo primero que hago, además de hablar con los compañeros, fue avisar a mi familia, que estaban durmiendo acá en Madrid. Digo, para que no se asusten, cuando enciendan la tele, empezó la guerra, vamos a tratar de huir, les voy avisando en la medida de lo que pueda que estoy bien. Claro, mi papá me llama por teléfono y me dice, venite ya para Madrid. Y digo, bueno, sí, vamos a ver cómo no puedo ahora mismo ir al aeropuerto y decirme voy. El aeropuerto ya estaba cerrado. Y al final, al segundo día, termino decidiendo quedarme en Ucrania porque me di cuenta que yo estaba decidiendo en base al miedo que tenía mi familia por mí y no a lo que yo quería hacer, que era mi profesión. Claro, porque en ese momento, cuando se paran todas las comunicaciones, o sea, supongo que todos los medios de transporte, queda todo paralizado, precisamente para que no pueda huir todo el mundo de golpe. ¿Cómo funcionaba? O sea, compañeros supongo que estarían enviando más reporteros de todos lados del mundo. ¿Cómo llegan a Ucrania? Sí, a través de Polonia, y en Polonia en tren y así. Pero fue una locura porque además nosotros estábamos huyendo en el coche de nuestro productor ucraniano y se nos rompió el coche en el medio de la carretera. Y era como, no puede estar pasando nada peor, cambiando ahí el neumático. Es decir, si yo lo cuento es que no me van a creer, porque es surrealista. Y ahí paramos el coche en la carretera y empezamos a hacer directos. Como teníamos las mochilas de transmisión, claro, se empiezan a despertar los medios en España, no sé qué, y era primera hora con la noticia. O sea, eso fue nada más estallar la guerra, tratando de huir, ¿no? Tratando de escapar, primera respuesta. Sí, y empezamos también, mientras seguíamos huyendo, cuando ya cambiaron el neumático y eso, empezamos a hacer conexiones por Skype con el móvil, mientras estábamos en la carretera. Vale. Y a menudo que avanza la guerra, o sea, ya que supongo que te estableciste allí y un poco tuvo que volver a la normalidad medianamente todo. O sea, ahora mismo Ucrania, ¿cómo es la situación? O sea, a pesar de la guerra, supongo que en cierta medida tiene que seguir funcionando. Hay vida normal. Entre comillas. Entre comillas, hay vida normal dentro de lo que es una guerra. Voy a poner el móvil en silencio. Dale, sí, tranquila. A ver, por ejemplo, mis amigas ucranianas van al gimnasio, van a la peluquería, salen a comer. ¿Qué pasa? Que sos consciente de que lo estás haciendo, pero que en cualquier momento puede caer una bomba. Hace creo que unas 2 semanas se viralizó el video de una chica que estaba grabando una historia de Instagram, iba caminando por la calle y cae un misil atrás de ella. O sea, son riesgos a lo que la gente está como preparada en cierto modo. Son personas que llevan viviendo en una tensión, en un conflicto hace varios años, y creo que eso es lo que diferencia principalmente en nuestra mentalidad de la de ellos. Yo creo que si lo mismo pasara en España, en Argentina, donde sea, sería totalmente distinta nuestra reacción y no sé si pudiéramos continuar con nuestra vida de la manera que lo hacen ellos. Claro, o sea, están acostumbrados por lo menos a tensión. Sí. ¿No? O sea, igual no tanto conflicto bélico real y palpable, pero sí a esa tensión, a ese miedo, inestabilidad, ¿no? O sea, Ucrania políticamente ha sido muy, muy inestable durante mucho tiempo, ¿no? Muchísimo, y o sea, cuando empieza la guerra es como que todo el mundo, ok, sí, tenía pánico, pero también sabían lo que tenían que hacer. O sea, la hija de mi productor, que era menor de edad, sabía cómo manipular un arma, porque el padre le había enseñado en caso de que están preparados, pasar. ¿Verdad? Claro. Desde muy jóvenes. Sí. O sea, tienen entrenamiento militar desde el colegio chiquito, prácticamente. Después me acuerdo cuando ya estábamos en la guerra de estar en una librería, en una biblioteca haciendo reportajes y que le estaban contando cuentos a niños de 3, 4 años de cómo esconderse en caso de bombardeos, en caso de que vengan personas armadas. Y a mí es que, o sea, lo pienso a día de hoy y es como que me parece increíble que eso sea una realidad para tanta gente. Claro. Sí, los configuran mentalmente para que en caso de que suceda tampoco les genere tanta ansiedad, sino que acceden al protocolo que tienen ahí un poco programado en la cabeza y hacen lo que tienen que hacer. O sea, que es lo lógico, porque si te dejas llevar por el pánico, supongo que solo vas a tomar malísimas decisiones. Total. Y la vas a cagar. Bueno, como pasa en Estados Unidos, que la mayoría de los chicos que van al colegio o universidad saben qué hacer en un caso de un tiroteo, porque son moneda corriente. Ayer justo se viralizó en CNN en español que hubo un tiroteo en Estados Unidos y la niña que llama tiene 8 años y le pregunta a la policía, ¿qué estás haciendo? Y dice, mi padre me enseñó cómo actuar en estas situaciones. La niña, 8 años, diciendo, tengo a mi profesor muerto al lado y con una calma que
yo no podría. Claro. Y hablando de situaciones de peligro, ¿cuándo te sentiste en mayor riesgo estando en la guerra en Ucrania? Yo creo, las primeras horas fueron críticas porque nadie sabía dónde íbamos, qué íbamos a hacer. Estuvimos parando, durmiendo en casa de familias ucranianas que nos acogían. Vale. Y como también por un tema de seguridad, nuestros productores ucranianos no nos decían el plan. Nos decían, ahora dormimos acá, mañana cuando se levanten vamos y hablamos. Entonces como que vivíamos un poco el minuto a minuto. Después cuando llegamos a Leópolis, a una zona un poco más tranquila dentro de lo que cabe, aunque en un país en guerra nunca es seguro nada, sí que es verdad que hubo un momento de mayor estabilidad, como unos 10 días en los que por lo menos en nuestra zona no había bombardeos, pero sí decir a 60 kilómetros están bombardeando, a 50, y como que cada vez se acercaba más hasta que finalmente también terminan bombardeando Leópolis. Hubo situaciones complejas porque de repente estás conviviendo con gente que está armada a las 24 horas, no solamente los militares, sino también los civiles. Y el periodismo es un riesgo para ellos, para el que está defendiendo su país porque no sabe, porque no entiende nuestro idioma, porque no sabe si estamos de su lado, si estamos del otro. Vale. Entonces estás constantemente como en la mira. O sea, que están en tensión contigo. Sí, a nosotros nos ha pasado que nos han increpado muchísimas veces en la calle mientras hacíamos nuestro trabajo. Por eso también la función de nuestros productores de mientras nosotros estamos informando, hacer como una ronda de seguridad para que podamos hacer tranquilo nuestro trabajo, porque la gente se podía poner muy agresiva. De hecho, hubo 2 veces en las que estuvimos demorados en comisaría por denuncias de la gente. Claro, que también es lógico. Al final no entienden tu idioma, está en peligro su familia entera, tienen un arma en la mano, o sea, y hay gente, es una respuesta natural del cuerpo al final. Sí, y hay gente que al final, como son civiles, no tienen la capacidad crítica de saber cuándo actuar o no con el arma. Entonces hay que tener mucho cuidado con cómo se responde ante ellos y entender justamente que no lo están haciendo por algo personal, sino que están defendiendo a su país con lo que sea. Claro. Porque es eso, es defender a su familia. Claro. ¿Volverías? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Tanto a Ucrania como a otra, Sí. Más preparada ahora. ¿Una situación de guerra? Sí. Sí volverías, es algo que sientes, te has sentido bien, entre comillas, bien profesionalmente me refiero. Sí, yo creo que crecí mucho profesionalmente y me dio herramientas que no hubiese tenido ni en 20 años de carrera en 100%. Una situación normal. Eso es que es un aprendizaje que no puedes obtener en una universidad nunca. No, y además vos pensás que esto, no sé, alguna vez lo dije o no, la primera vez que yo me puse en directo en una cámara fue en Ucrania. Yo venía de graduarme en Argentina recientemente y no había hecho nada. Vamos, que te sacaron del nido y te dijeron, vuela ya. Y fue a todo o nada, sí. Claro. Y encima para un montón de medios de comunicación diferentes, internacionalmente. Sí, también reportar en otros idiomas, que para mí fue un desafío. Crecí mucho como persona y como periodista, creo. Claro. Y algo que he escuchado por ahí también en redes sociales sobre la historia de ¿era tu cámara, tu guía? Mi guía, mi productor. Con su hija, cuéntanos cómo fue un poco eso. Sí, bueno, esa historia se volvió muy viral y no entendí por qué hasta que al cabo del tiempo, hablando con la gente me doy cuenta que salí un poco del lugar de periodista y vieron a las personas que hay detrás de nuestro trabajo. Entonces eso fue lo que más conectó con la gente. En la segunda noche de guerra, que todavía estamos en proceso de evacuación. ¿Te refieres a salir de tu lugar de periodista? ¿Te refieres a mostrarte un poco emocional ante la situación, vulnerable? A ver, en la escuela de periodismo te enseñan que... Te enseñan que tienes que estar fría como un hielo. Sí, que creo que es hora de cambiar un poco eso. Justamente lo que a mí me conectó con la gente, o que lo que hace que a mí, a día de hoy, me sigan escribiendo en relación a Ucrania... Claro. Es esa emoción que yo me permití o me salió mostrar. Y es totalmente normal y comprensible por cualquier persona con un poco de sentido común. Sí.
Una niña, que eres una niña al final, en una situación de guerra, de tensión, que no sabe lo que va a pasar, que está allí un poco por casualidad, al final es normal, es que es normal. No, y además es que Max, que es mi guía, mi productor, se había convertido, después ya hacía 40 días que estábamos juntos, se había convertido, había tomado un poco esa figura medio paterna también, como era el que siempre me cuidaba. Vale. A ver, es el que... O sea, estaba allí contigo. Claro, vivíamos juntos. ¿Y era ucraniano él? Sí, es ucraniano. Vale, es, claro. Sí, entonces cuando Max la segunda noche teníamos mucha confianza, mucha relación, me dice, tengo que hablar con vos. Nos encerramos en la habitación y me dice, como yo me iba a volver a España, me dice, necesito que te lleves a mi hija. Wow. Y le digo, sí, claro. Y me dice, pero por favor, cuídala. Me dice, no sé cuánto tiempo va a durar esto, no sé cuándo la voy a poder volver a ver. Le digo, no te preocupes, no le va a faltar de nada. Lo primero que hago es llamar a mis padres, le digo, me voy a llevar a la hija de Max. Mis padres, por supuesto, sí, no hay ningún problema. ¿Qué pasa? Que yo finalmente, a raíz de una conversación con Stefan, mi camarógrafo, que también es ucraniano, decido quedarme, porque Stefan me dice algo que a mí me hace como clic. Me dice, yo tengo 2 formas de pelear por mi país ahora. Haciendo nuestro trabajo, haciendo de cámara y vos dando la información. Y si vos te vas, yo tengo que ir a armarme con los militares, porque yo tengo que seguir luchando por mi país. Claro. Y a mí también era tal el cariño que le tenía, que dije, no, yo me quedo. Con tal de que él no vaya, yo me quedo haciendo mi trabajo porque es lo que tenemos que hacer y usando la información, o sea, como arma. Claro, te pedía que te quedaras con su hija para él poder ir a la guerra. No, ese es Max. Max, porque te estoy contando claro, 2 sí, historias. Sí, pero era por eso que te lo pedía. Sí, a ver, porque los hombres no podían salir del país. Claro. Entonces quería sacarla a su hija y que esté en un lugar más seguro. Como yo me termino quedando, Dana, que es la niña, se termina viniendo a España con Martina, una de las chicas del equipo que vuelve a España. ¿Y está aquí hoy en día? Ahora está en Ucrania de nuevo. En Ucrania de nuevo. Vale, pero pudo salir bien del país. Pudo salir, estuvo unos 3-4 meses acá, vida normal, se sacó el carnet de conducir, súper bien. Vale. Y ya yendo un poco, saltando un poco de bloque a entender la guerra, o sea, tú que viviste la parte de tensión, de negociación, ¿por qué se origina la guerra? O sea, ¿cuál es el origen? Supongo que habrán varias teorías, o yo por lo menos he escuchado varias, pero desde tu punto de vista, ¿de dónde surge la guerra? ¿Por qué? A mí me gusta explicar esto de la manera en la que yo lo entiendo, porque yo no soy politóloga. Claro. Era la primera vez que cubría un conflicto de este tipo y me gusta explicarlo de la manera que el común de la gente lo pueda entender. Sí. Yo digo que Putin tiene una relación tóxica con Ucrania. Es como ese ex que si no sos mía, no sos de nadie. Entonces no tiene ningún derecho, por ser un país libre y soberano, igualmente lo ejerce. Es como si ahora viene Francia y dice, no, porque Madrid es mía. Y de repente invaden. ¿Perdón? ¿Por qué? ¿Con qué derecho? Que fueron un país en conjunto, que tienen más o menos el mismo idioma, similitudes, etcétera, todo lo que quieras, pero no tiene el derecho de hacer lo que está haciendo y de arruinar la vida y los sueños de tanta gente, sobre todo porque no es un conflicto que se prevea que va a parar pronto. Esto va para largo. Y sí, o sea, a ver, desde mi humilde opinión, que puedo estar totalmente equivocada, de lo que hablo a diario con la gente, ellos ya están preparados mentalmente, como hablábamos antes, para seguir conviviendo con esto el tiempo que haga falta. Los ucranianos hablamos, sí. ¿No? Pero ¿y tendrá gasolina suficiente Rusia para seguir apretando tanto? Mira, yo pensé que no, pero por lo visto sí. No sé de dónde la sacan, pero sí. Y también es como complicado que alguien lo pare, porque en el segundo que interceda, por ejemplo, Estados Unidos, que sería uno de los países que tal vez pudiera pararlo, es que Tercera Guerra Mundial, claramente. Claro, tal cual. ¿Y cómo has sentido desde dentro la actitud de la población ucraniana? Los admiro profundamente. Muy guerreros, ¿verdad? Muy aprendí tanto de la garra, del empuje, del querer a tu país, de defender a tu bandera, el patriotismo, la solidaridad. O sea, me acuerdo de las primeras noches estar durmiendo en casas de ucranianos que no conocíamos de nada. Pasamos por 7 casas diferentes y la gente nos contenía a nosotros. O sea, ellos estaban profundamente agradecidos del trabajo que estábamos haciendo y nos cedían sus camas, su comida, todo. Me acuerdo una de
el primer día estuvimos en la casa de unos ucranianos y me dicen, bueno, toma el baño, ¿no? Como te doy una toalla, te doy un kit de aseo, porque nosotros habíamos salido con lo opuesto, para que te puedas duchar, que te relajes un poco. Y yo salgo de la ducha y empiezo a llorar, o sea, como que estaba en mucha tensión. Y viene la señora de la casa, que no hablaba inglés, o sea, nos entendíamos por gestos. Y es que fue uno de los momentos más lindos que viví, porque me pone crema en el pelo y me empieza a peinar. Y yo lloraba. Y yo decía, no puede ser que ella esté haciendo esto por mí, cuando en realidad yo soy la que tiene que estar conteniéndola a ella, en teoría, ¿no? Claro. Porque es su país, ¿no? Pero al final yo lo viví como tan en primera persona. Yo sentía que en un punto que estaban atacando mi país también. Claro. Por la relación y el vínculo que había formado con mis compañeros de trabajo. Dicen que esa ha sido también la clave en gran medida de que puedan mantener, o sea, que puedan mantenerse fuerte la mentalidad que han tenido también. ¿Y cómo has visto la figura de, ¿cómo se llama? Zelensky, ¿eh? Sí, el presidente. El presidente. O sea, tiene mucha influencia allí. Muchísima. Zelensky se convirtió en un héroe para todo el pueblo ucraniano, sobre todo por su historia, que claro. Zelensky era humorista. Era el comediante más famoso de Ucrania. Claro. Entonces nadie creía en él, y menos en una situación así, y demostró junto a su equipo, porque desde la comunicación y el marketing también hicieron y están haciendo un gran trabajo, que de repente estábamos el día 12 de la guerra y subía un video Zelensky en Telegram de él paseando en modo selfie por las calles de Kiev. Era surrealista, porque todo el mundo decía, este hombre tiene que estar a 10.000 metros bajo tierra. Claro, y se daba el lujo de hacer eso para decirle al pueblo, estoy con ustedes, no están solos, no me voy a ir a ningún lugar. Sí. Y además que se le nota mucho a nivel marketing también, como que está haciendo también es actor, entonces está haciendo su papel de héroe y lo hace bien, la verdad. Ha sido muy valiente, muy valiente. Se ha quedado cuando se podría haber ido a tomar por culo el primero. Yo creo que cualquier otra se podría haber ido. Y también más figuras, ¿no? Los alcaldes el alcalde de Kiev, también. Ese es el hermano del boxeador. Del boxeador. Vale. Sí, es es surrealista todo. Qué brutal. Uno de los campeones de boxeo ucraniano. Que peleó de contra peso pesado. Anthony Joshua, creo que peleó. Sí. Sí, un ruso, una leyenda. Le ganó, que también el padre del ruso era boxeador, venía como una historia como un mítico y bueno. Y desde tu punto de vista, ¿cómo crees que quedará la situación después de la guerra, en este caso en Ucrania? No lo sé. Es una buena pregunta, pero espero que cuando sea el momento el mundo no le dé la espalda a Ucrania como siento que se lo están dando ahora. Claro. Al principio todo era dolor. O sea, ¿sientes que el mundo le está dando la espalda a Ucrania? Es que se dejó de hacer todo lo que se hacía. Al principio era todo dolor, empatía. Ay, pobre Ucrania, ay, no sé qué, la guerra que más cerca toca a Europa, no sé qué. Y donaciones. De hecho, hubo un momento en el que Ucrania ya pidieron gracias, pero no envíen más donaciones porque no estamos pudiendo relocar todo esto. Claro. Y ahora es como que, al no ser noticia, porque antes vos prendías el informativo, lo primero que se hablaba era de Ucrania, lo último que se hablaba era de Ucrania. Ahora, con suerte, te ponen 20, 30 segundos en algunos noticieros, porque no en todos. Entonces eso hace que la gente lo pierda un poco de vista. A menos que no tengas una relación directa con alguien que lo esté viviendo algo. Sí, como que la noticia ya cansa un poco y como que no da tanto profit para los medios de comunicación, entonces empiezan a reemplazar, porque al final lo que quieren ellos es hacer negocio y tener a la gente lo más pendiente posible de los medios, ¿no? Entonces en el momento que ya cansa tanto... Pero es súper triste, o sea, porque el mundo está como está, y yo creo que precisamente las cosas que pasan son porque miramos para otro lado, porque es más fácil ignorar. Porque... Sí. Ahora, al final está todo manejado por dinero. Todo. Literal. A mí también me da pena la postura de los rusos. O sea, de la población rusa, como que gente que no esté para nada de acuerdo con la guerra, que, bueno, muchos estarán en aislamiento informativo total, apenas se estarán dando cuenta ni de lo que pasa, pero es gente que está perdiendo todo su poder adquisitivo, que su país va a estar en la puta mierda durante 2 décadas, que no van a poder salir de ahí, que van a perder un montón de oportunidades, que el resto del planeta les ha dado la espalda.
que les han congelado cuentas, bienes, patrimonio, les cierran puertas, que si ahora no te dejamos viajar, no tienes ninguna marca occidental en Rusia. O sea, es un poco también una putada por tener en la cabeza a Putin haciendo lo que le dé la gana. Sí, es una putada, pero también es verdad que están siendo en cierta parte un poco víctimas por esto del aislamiento informativo, porque están consumiendo constantemente propaganda y el 70% de los rusos, según las últimas encuestas, apoyan. ¿Por qué? Porque están consumiendo una realidad distorsionada. Y me pasó algo súper curioso. Hace poco me mudé acá en Madrid y tengo un vecino, una familia, y yo escuchaba que hablaban, no distinguía si era ucraniano o ruso, pero sabía que era uno de los dos. Entonces, como que yo constantemente quería saber. Y era como cuando me los encontraba, hola, ¿qué tal? Yo, intentaba sacar temas, hasta que un día le digo, ¿de dónde sois? Y el hombre me mira y como que se toma como unos 10 segundos y dice, de Rusia. Pero hace 7 años que vivo aquí. Fue lo primero que dijo, como... Excusándose. Y ahí sentí como también que es fuerte. Para mí también, habiéndolo vivido, que en un momento tomé un posicionamiento muy, muy claro, por lo menos en lo personal, no en lo informativo. Y, muy claro pro Ucrania. Sí. Claro. Lógico. Y claro, cuando él me dice esto, de esa manera me hizo pensar tanto, porque digo, a lo mejor pobre hombre hasta ha perdido su trabajo aquí, que no lo sé, pero simplemente por ser ruso. Puede ser, y hace 7 años está fuera de su país, a saber la de cosas que ha tenido que vivir en estos meses por su nacionalidad también. 100%, es que debe haber sido un infierno para muchas personas. O sea, el que se les juzgue es un poco, en muchísima menor medida, lo que pasa con el independentismo y con Cataluña, que de repente una parte de España como que le hace ascos a Cataluña y por lo tanto a los catalanes, y hay catalanes, muchos que no son independentistas, sí, y se lo tienen todos en la misma bolsa. Claro, se lo tienen que comer también. Y entonces, por lo que decías antes, que has escuchado que esto va para largo. O sea, hay estimaciones de cuánto puede durar, ¿alguien se hace una idea? No, nadie puede estimar nada, porque imagínate que la estrategia de Rusia era hacer caer Kiev en las primeras 72 horas. Sí. Y estamos desde febrero así. Tal cual. Es súper impredecible, y creo que eso es una de las palabras que define mejor una guerra. Que no puedes predecir nada, porque cambia minuto a minuto. Claro. Que era algo que también pasaba cuando estaba trabajando. A veces me decían los productores de noticias desde Madrid, desde Miami, donde sea, ¿dónde vas a estar mañana? No lo sé. A lo mejor sigo en Leópolis, pero no lo sé. Claro. Es algo que va cambiando minuto a minuto, y como vuelvo a repetir, la gente está preparada para irse moviendo y para irse adaptando a lo que tenga que hacer. ¿Y para ti quién sale ganando de esta guerra? Nadie. No, o sea, a nivel global... No, yo creo que... Bueno, Ucrania, lo que le va a costar económicamente la reconstrucción del país es una locura. Y Rusia, bueno, lo que vos estabas también comentando, todas las pérdidas, las empresas que se han ido, claro. la congelación. Sí, pero a nivel de otros países me refiero. O sea, por ejemplo, las monarquías del Golfo Pérsico, Qatar, por ejemplo, se va a inflar a vender gas y va a vender mucho más y mucho más caro, por ejemplo. Luego Estados Unidos sale beneficiado, Venezuela, que ahora Estados Unidos de repente le está tocando la puerta en plan, hola, podemos ser amigos de nuevo, me gusta el gas que tienes por ahí. Sí, pero como decíamos antes, al China. final todo, bueno, China es tema aparte. Las compañías rusas que se han desplomado, eso al final las van a inundar la bolsa rusa de capital chino y se van a hacer con China a precio de Black Friday, tal cual. Sí. Y luego le financiarán la reconstrucción de daños y que pueda salir adelante. A ver, siempre hay ganadores de una guerra, pero... Siempre, pero al final siempre... A nivel de cash. De cash siempre, pero bueno, los que terminan perdiendo siempre son los mismos. Claro. El pueblo. Sí, al final, a ver, obviamente los mayores, los que más pierden en esta guerra son Ucrania y Rusia. Yo creo que también salen tocados Unión Europea, bastante. O sea, salpicados por la inflación, que se convierte en un círculo vicioso, una subida de los tipos de interés. Igual a mí eso me da mucha rabia. ¿El qué? A mí que la gente esté llorando por el precio del aceite cuando están bombardeando un país, a mí me parece asqueroso. O sea,
Yo no puedo escuchar. De hecho, en mi casa ha pasado. Ay, no, porque el aceite no sé qué. Por favor. Ya. Por favor, cerrá el culo, salí, perdón con la expresión, cená menos veces al mes en un restaurante y pagate el aceite, pero no me vengas a llorar con el precio del aceite mientras hay gente que se está muriendo y que está literalmente su vida pendiente de un hilo, que se quedaron sin trabajo, sin casa, que perdieron familiares, no, o sea, ahí no entro porque me pongo muy mal. Claro, porque además me da hasta calor. Porque es que lo has vivido en primera persona. Sí. Entonces, claro, o sea, no es lo mismo verlo por la tele como alguien que dice, o sea, si no lo sientes en primera persona, alguien que dice, oye, es que los móviles cada vez son más caros, pero es que resulta que de donde se saca el litio para las baterías están en guerra y X, Y o Z. Sí. No, iba a decir algo, me olvidé, así que no sé qué iba a decir. Me pone nerviosa esta situación. No, pero y lo que decías también de que ha sido una guerra muy mediática, muy viral, muy de redes sociales, o sea, ¿consideras que es injusto? Que hay situaciones así continuamente alrededor del mundo y no se les da ni un 1% de la exposición. No considero que sea injusto porque en este caso beneficia a la visibilidad que necesita Ucrania. Claro. Pero yo creo que a lo mejor es un punto de partida para empezar a mirar también para lo que está sucediendo en otros lugares, ¿no? Para decir, ok, esta guerra nos toca un poco más de cerca, pero también pasa esto en tal país, en tal otro, y qué podemos hacer al respecto. Creo que es momento de que el mundo, el ser humano deje de ser tan egoísta, que al final todos lo somos inevitablemente. Como ahora deja de ser noticia, ¿por qué? Porque vos seguís con tu vida, con tu trabajo y no te afecta nada más que si sube el precio del aceite o alguna otra cosa. Claro. Pero yo creo que lo que tiene que quedarnos de esta guerra, que también debería habernos quedado de la pandemia y no aprendimos nada, es justamente dejar de ser tan egoístas. Vale. Y una de las preguntas para ir cerrando, ¿qué has aprendido de la guerra en Ucrania? La solidaridad, justamente la empatía. ¿Te ha cambiado como persona? Sí. Me ha cambiado y me llevó a amistades y momentos para toda la vida, tanto buenos como malos. O sea, te ha hecho ser menos egoísta, digamos, más capaz de ponerte en el lugar de los demás y a posteriori. O sea, te notas una persona con menos juicios. Me pasa que también veo mucho en redes sociales cómo constantemente se enjuicia al otro y se etiqueta, y es algo que aprendí o sigo aprendiendo porque no puedo darme de que ya tengo la lección hecha, de dejar de juzgar al otro porque no sabemos absolutamente nada. A mí mucha gente, menos, me juzgó por emocionarme. ¿Y qué sabían lo que estaba viviendo yo en ese momento? ¿Qué me pasaba? Nadie veía que Estefan del otro lado de la cámara estaba llorando porque se estaba despidiendo de su mujer y no sabía cuándo le iba a volver a ver. Uh-huh. Nadie sabía que el hijo, los primos de otro de nuestros productores estaban perdidos en Mariupol por los bombardeos. O sea, son un montón de factores que hicieron que en ese caso yo, afortunada o desafortunadamente, llore, pero la gente para juzgar es muy rápida. Muy rápida. Muy rápida y les encanta además. Sí. ¿Y tú fuiste consciente de toda esa crítica que estabas recibiendo estando allí? No. ¿O fue una vez regresaste ya que te encontraste con todo el impacto mediático de tu reacción? Al volver. ¿Y cómo te lo tomaste? Bueno, fue y sigue siendo un proceso. O sea, al principio me enojaba mucho porque respondía a todas las críticas. Vale. Y después mi familia y mi repre ya me dijeron, Sol, ya está. O sea, de 20 buenos que tenés, te estás entrando en 1 o 2. No, me dice, claro. no pierdas tu energía en eso. Y es lo mejor que puedes hacer, porque literalmente que respondiendo al hate están consiguiendo una respuesta por tu parte, que es precisamente lo que tratan, y genera todavía más, literal. O sea, es mejor obviarlo. Vale, pues yo tengo que coger un avión, así que lo vamos a cortar aquí. ¿A dónde vas? A Filipinas. Ah, muy bien. Sí. No me llevan. No. Bueno, un placer hablar contigo, Sol. Igualmente. Ha sido un buen placer. Viaje. Bueno, gracias. Chao. Nada.